Que están presentes y para los que están en la virtual también. Que Dios les bendiga y tengamos este espacio y este tiempo maravilloso. Estamos en una serie espectacular que el Señor nos ha venido tocando el corazón y nos ha hablado mucho. ¿Quién recuerda cuántas parábolas hemos visto? A ver, hagamos un recorderis. Ya mismo les decimos, claro que están en pantalla, en imagen, pero es importante que recordemos, ¿cierto? Cuadernito, libretita, ¿cierto? Algunos toman nota en su celular, ¿sí? Tienen sus anotaciones, hay Biblias. Bueno, hemos visto las siguientes y cada una de ellas ha hablado a nuestros corazones. Vamos a ver, hemos visto la parábola del sembrador. ¿Quién estuvo? ¿Se recuerdan? Nos habló espectacular, la parábola de la oveja y la moneda perdida. ¿Se acuerdan? Bien, la parábola del trigo y la cizaña. La parábola del remiendo y los odres. Y vamos a ver esta mañana espectacular, la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué nos dice? ¿Qué viene a tu mente cuando posiblemente veas estas imágenes? ¿Y qué pienses? ¿Qué viene a tu mente? Recuerde que los humanos, los seres humanos, la creación de Dios, somos visuales. Sí, si tú ves algo, esta imagen te va a impactar más que 1000 palabras. Sí, también tenemos el lenguaje corporal, que una mirada, un gesto, te va a decir mucho más que 1000 palabras. Entonces, ¿qué es lo que tú visualizas o qué viene a tu corazón con esta imagen? La parábola de las 10 vírgenes. Recordemos que el Señor hacía las parábolas como un método educativo, un método de enseñanza, método de aprendizaje por el cual Él estaba escrito que Él tenía que hablar en parábolas para que sus discípulos, sus seguidores, que eran miles de miles, cuando una película de la vida de Jesús, nosotros pensamos que era un pequeño remanente el que le seguía, pero no, eran miles de personas los que seguían a Jesucristo. Y Él precisamente tenía que enseñar para que ellos comprendan más, para que los que no crean tengan la duda. ¿Y cómo es que esta parábola no ha bajado? A mí no entiendo, decían los fariseos, más sin embargo, Él se hacía a un lado y hablaba a sus discípulos, indicándoles lo que cada una de estas parábolas tenía en el corazón de Dios. La parábola de las 10 vírgenes. Nati, por favor, me da lectura y toman nota ustedes. Mateo 25 del 1 al 13. Buscamos en nuestras Biblias y somos diligentes en anotar. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: ¿para qué no nos falte a nosotras y a vosotras? Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Entonces vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Impresionante. El Señor dijo esta parábola precisamente anunciando que, vamos a ver, ¿qué es lo que usted intuye con esta parábola? ¿Será que la iglesia forma parte de esta historia? Sí, ¿cierto que sí? Bueno, vamos a ver que esta parábola es un símbolo alusivo a los eventos relacionados con ¿qué? Con el retorno de Jesucristo. Esta parábola te está contando que Él viene. No era fácil para Jesucristo en ese momento decirles: miren, yo he venido, voy a entregarme en esa cruz, derramaré la última gota de sangre y de aquí en adelante pues cada uno ve si me recibe o no, yo ya me voy. ¿Estaría correcto? No, él tenía que hacer un proceso, tenía que buscar la transformación de ese pueblo, tenía que entender cómo
esta cultura en la que él nació se iba desarrollando. Entonces habla de un símbolo hacia su venida, la venida de él. ¿Usted ha escuchado Cristo viene? ¿Desde sí. ¿Cuándo? ¿Sí o no? Cuando usted dice, desde que soy pequeña, la abuelita decía, Cristo viene. Bueno, literalmente eso es lo que va a pasar, ¿sí? Eso nos va a pasar. También dice que esta parábola nos ayuda en la preparación personal para afrontar los eventos finales de la historia de este mundo. Cuando los eventos finales de la historia de este planeta suceda, ¿será que usted y yo vamos a padecer o a sufrir? ¿Quién dijo no? Diga más duro. No vamos a padecer, no vamos a sufrir. ¿Por qué? Por la credulidad de tu corazón en este momento. Por la credulidad, ¿cierto? Sabemos que el adversario ha venido a 3 cosas y siempre decimos, robar, matar y destruir. A destruir tu destino, a matar tus sueños, a derribar tus esperanzas. Él ha venido a eso y precisamente a combatir todo aquello que es revelacional en ti. La palabra de Dios revela, Él, el Espíritu, te quita una venda, un velo de tus ojos y te revela, te hace ver cosas que las demás personas que no le tienen a Jesucristo no pueden ver. Entonces, en esa historia nosotros tal vez estemos como protagonistas, pero de un magno evento, que es la segunda venida de Él. Y por eso escribió. Y todos sabemos lo que está escrito, cielo y tierra pasará. Es decir, se tiene que cumplir. Hasta el punto y la coma se va a cumplir. Porque dice que el Señor no es hijo de hombre para que mienta, tampoco es hombre para que se arrepienta. Él no se va a arrepentir de habernos dado la salvación, independientemente de nuestros errores, independientemente de lo que estemos viviendo. Él no se arrepiente de haber escrito una historia para ti, un propósito para tu vida. Tenemos que alinearnos a ello. Dice que en estos últimos días el Señor ha dicho, sed fieles, orando siempre, llevando arregladas y encendidas vuestras lámparas y una provisión, de aceite, a fin de que estéis listos a la venida del esposo. Toda esta historia de bodas, de esposo, de novia, de vírgenes, ¿qué es lo que quiere el Señor ordenar en nuestro sentir, en nuestro corazón? A estas alturas del partido, ¿sí? Usted ve cómo Nati me estaba contando que mataron a una familia de 8 personas. ¿En dónde? De 28 en cristianos, en Turquía. Antes del terremoto les mataron a 28 creyentes, donde es una nación en la que la palabra de Dios no puede ser ventilada, que doblan las hojitas y les camuflan y se guardan por todo lado para que en la oscuridad puedan leer un salmo. Nosotros tenemos la libertad y la potestad de hacer abanico y andamos por donde quiera con la Biblia bajo el brazo. Qué maravilloso poder y cobertura que nos da el Señor. Más sin embargo, antes del terremoto que ha muerto miles de personas, sacrificaron a 28 creyentes en esta nación. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es lo que el Señor nos habla a nosotros frente a ello. Vamos a ver los componentes que tiene esta parábola. El reino de Dios, ¿qué será? Es nuestro destino. Tú y yo tenemos una visión, ¿cierto? Y hablamos espiritualmente, porque con tu estilo de vida, con tu trabajo y con tu economía y con tus finanzas, obvio, tienes una visión. Para el 2025 queremos llegar a tal punto, para el 24, para el 23 vamos a cumplir a corto, a mediano, a largo plazo, sí, pero estamos hablando de tu visión, ver misión. De esta compostura viene esta palabra. Ver misión, ¿qué es tu Sion? La tierra prometida. Ver tu sueño, tu anhelo. Pero para esta visión que Dios está poniendo en ti, es súper importante que confirmes con la palabra de Dios. Él tiene que confirmarte. Tengo un anhelo, Señor. Empiezas a conversar con Él. Cuando Él ha sembrado esta respuesta en ti, obviamente te va a dar una palabra y en esa tú te afirmas. Sí, ahí está tu ver misión. Y la misión es hacer lo mío. Es tomar eso como tuyo y vivir por fe. Nosotros creemos para ver. El mundo ve para creer. ¿Sí? Entonces, en este punto, en este
en este reino que nosotros estamos viviendo, lo que anhelamos y necesitamos es entender que las vírgenes representan a los miembros de la iglesia. ¿Sí? Eso es entender. ¿Por qué es una virgen? Porque se supone que somos la novia. Y toda novia, antes de conocer a su amado, está pulcra en su interior, en sus emociones, en su espíritu. Está cultivando. Si regrese a ver a su hermano y dígale, ¿tú eres la virgen? ¿Tú eres la virgen? ¿Eres? ¿Eres o no eres? Claro que somos, soy la virgen. Ahí está. El esposo dice que representa a Cristo, por supuesto que sí. Gracias, mi amor. Dice que el aceite representa al Espíritu Santo unido al Espíritu del creyente. Y ese aceite para nosotros es el Espíritu de Dios. Es súper importante que hasta estas alturas, como les digo, del partido, ya todo velo, toda venda, toda dureza, toda incredulidad, toda duda, caiga a los pies de Cristo. Esas alabanzas tan escriturales que me encantan, no son emocionales, ni que tú te quedes entusiasmado y qué chévere, se goza y se baila, se alaba a Dios con adoraciones escriturales, que tienen que caer las cadenas, que tienen que caer los muros, la impiedad, la dureza de corazón. Es necesario, porque nosotros vamos para allá, ese es nuestro destino. Él escribió ese destino, su reino es nuestro destino final. Ahí es verdaderamente en donde empieza todo. Aquí es una prueba, es un ensayo, es un bregar, es un ejercicio espiritual para que tú dejes que Él trate tu alma, porque venimos cargados, nacemos con cargas, con herencias, con ataduras. Y por ello esto del proceso, este mundo espectacular de los procesos de la sanidad que Dios hace en nuestra vida como creyentes es súper importante. Las lámparas representan lo externo, lo visible, lo terrenal. Estamos pisando tierra y estamos aquí. Y estos somos, este cuerpo, esto soy yo, esta es la lámpara. Entonces, que el Señor quiere que tú entiendas que implica el cuidado del templo del Espíritu Santo. ¿Tu cuerpo será el templo? Entonces requiere de cuidado, requiere de ejercicio, requiere de que te cuides, de eso, de que estés presentable, de que no tengamos una cara triste. No, tenemos que estar bien, animados, alentados, porque nuestra expectativa y nuestra esperanza es eterna. Lo que vivimos aquí terrenal es momentáneo, esto pasará así, y está procesándome, sí. Y me hace madurar también. Y entiendo que el Señor quiere hacer algo con estas emociones, sí, pero que necesitamos avanzar. También dice la acción de ir a comprar. Dice, vayan y compren ustedes porque yo ya tengo lo mío. ¿Cierto? Si supieras que viene el Señor Jesucristo en este momento y tu unción, tu proceso, tu encuentro, tu oración, tu unidad, tus lágrimas, dependería de abrazar algo, ¿tú soltarías? No, pues imposible, no hay cómo. No hay cómo, no es posible. Entonces la acción de ir a comprar representa el esfuerzo, la constancia de entregar tu vida a Jesucristo y vivir por procesos reales que avanza la persona. ¿Sí? Tú cuando lideras te das cuenta si un proceso es real o no. ¿Creen que es cierto? Nos vamos a dar cuenta, te das cuenta en casa. Yo como pastora, pues me voy a entender y le voy a decir, algo está pasando, no estamos avanzando. ¿Qué pasó? Ah, no, es que esta semana me pasó así. Ah, ok. Y avanzamos y seguimos en el proceso porque esto tiene que ser real. Velar, pues, significa estar atentos, familia, advertidos, comprometidos, orando. ¿Qué es orar? Hablar con Él, conversa con Él. Él dice orad sin cesar. No dijo ayune sin cesar, no dijo alabe sin cesar, dijo orad. Es decir, que todo el tiempo estás en un conversatorio con Él. Como dijo Moisés, si tu presencia conmigo no va, yo no voy. Eso es, pero a veces arbitrariamente tomamos decisiones, caminos, conductas y hacemos como con una arbitrariedad impresionante, no hay un temor. Pero qué importante es que estemos comprometidos perdonando, no es que esto yo no le puedo perdonar. Cuando usted no perdona, y para que hoy sepamos, familia, es porque no te ha sido revelada la sangre de Cristo. No te ha sido revelado que Él
se murió en esa cruz por amor a ti. Nos perdonó, cargó nuestros errores, pecados, enfermedades, dolencias, iniquidades, frustraciones y todo lo que tú quieras. Él ahí lo hizo. Entonces, ¿te queda difícil a ti perdonar al que te dañó? No, no debería, porque recuerde lo que hablamos ayer, las parejitas que estuvieron. El perdón es una decisión. Yo decido, no debes esperar tener deseos. Tú decides, más te vale. Y es así, no es una advertencia, sino es una alerta. Más nos vale perdonar a quienes nos hirieron y suelte eso, porque es liberador. También dice que debemos reconocer nuestros errores, cultivando, cuidando tu proceso y hacerlo real. ¿Qué es hacerlo real? Estoy ahora entendiendo que soy parte del componente de las vírgenes. Obviamente, estas se dividen en las 5 sensatas y las 5 imprudentes. Entonces, ¿cuál quiero ser? Lo voy a hacer real. Real es que tú vives y accionas. Y si vienes la dominical o vienes a tu pastoral o los lunes las mujeres, los jóvenes, qué chévere, ayer estuvieron un montón, ese oratorio estaba llenito de jóvenes, qué hermoso, impresionante, a mí me encanta eso, porque si nos hubiesen advertido a nosotros en la juventud con la palabra de Dios, pues hubiéramos tenido un destino diferente. Vamos a hacerle real entonces, familia. Y ahora sí, vamos a desglosar. ¿Qué es el reino de Dios? Tenga la bondad, Nati, deme lectura y usted tome nota, 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6. Entonces, no nos engañemos, porque el adversario te va a poner una mentira en tu corazón. No importa, es un Dios tan bueno, pero también tiene normativas de vida, tiene reglas, ¿sí? Y si es que, por ejemplo, una persona le conoce a Cristo ahora y viene de una vida de ser delincuente, ladrón y una vida pero terrorífica, no va a cambiar de domingo a lunes. No, entra en el proceso. Recuerde una temática espectacular que está en YouTube. Sin proceso, no hay transformación. Si usted nunca vio, se suscribe a nuestro canal. Ahí están como 30 etapas de sin proceso no hay cambio. Sin proceso no hay transformación. Sin proceso no hay nada. Entonces, esta persona empieza a entender que eso está mal, porque así creció, así se levantó. Y así mismo, cada uno de nosotros tenemos culturas, costumbres, tradiciones, que muchas de ellas no se apegan a lo que Dios quiere, porque así nacimos. Nos lanzaron a nadar en este planeta, ¿cierto? Y a coger, a respirar lo que uno mejor puede. Pero si en eso tu casa, tu familia, tu educación, tu cultura, tu entorno te hizo desarrollar de manera diferente a lo que Dios ha querido para nosotros. Y no se trata de dinero, ¿sí? Se trata de valores, se trata de principios y que los ejecutemos, querida familia. Ahí está todo. La palabra de Dios, ¿será que nos acaricia o nos confronta? Nos confronta duramente. Ahí está, 1 Corintios 6, del 9 al 10. Más bien dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6, 33. ¿Qué será buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Porque no hay otra radiografía más exacta de lo que es el reino de Dios. Y es 2 de Pedro 1, del 5 al 11. Tome nota, por favor, y vamos a dar lectura, Nati. Sígale usted con sus ojitos, si no tiene su Biblia, vamos a la pantalla y todos leemos. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás.
porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Impresionante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un proceso. Porque en este proceso, sí, dice que a tu diligencia tienes que añadirle y dice que sea abundante. No es que dice, sí, te amo. No, de demostraciones de amor. Y si tú amas a tu hermano, a tu hermana, a tu padre, a tu esposo, a tu hijito, ¿será algo grande que estás haciendo? No. ¿Qué quiere el Señor? Que ames a tus enemigos y que ores por ellos. ¿Por qué? Porque no es él, no es ella. Es Satanás usando su vida. Y cuando esto ha bajado a tu corazón, tú entiendes que la lucha no es contra tu pobre vecino, ¿sí? Es contra potestades y huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes y que vienen de las tinieblas directamente a afectar nuestras vidas. Si te das cuenta, no es el vecinito, no, ni tu esposa. Puede que en ese momento amaneció poco deprimida y el enemigo le va a tocar su mente. Y en la depre empieza a pelear y empieza a gritar. Por favor, hágase un ladito, dígale, te amo, mi amor. Te amo hasta la muerte. Como ayer se juraron Amor Eterno Love Story. ¡Qué lindo! Fue espectacular el evento cuando predomina el amor. ¿Te das cuenta qué hermoso? Entonces, todo esto que dice que al dominio propio le pones paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto amor, porque estas cosas están en ustedes, dice, y abundan, tenemos que abundar en esto. Y es el proceso. Y vas conociendo etapa por etapa, ¿sí? Es hermoso, no levante la mano, pero algunos de ustedes ya están en proceso y eso es importante. Si tú estás en un proceso, te bendigo y te felicito. Porque una persona inteligente asume y dice, quiero mi proceso. Los que ya han hecho, gloria a Dios. Vamos a ver ahora lo que representan las vírgenes. Dice que parecía no haber diferencia entre ellas, ¿sí o no? Estaban las 10 esperando, como que el Señor pone una cifra X a los creyentes, al remanente, pero hay en muchísimas ocasiones de la palabra de Dios que el Señor está hablando de mitad. ¿Cierto? Del 50% del remanente. La iglesia como tal en el mundo entero, tenemos que ser millones de personas que la hemos recibido. Aún los que en naciones les es difícil conocer, pero de esos millones de creyentes queda un remanente y del remanente queda la mitad. ¿Por qué? Por el proceso. Porque tú tienes que ponerte fe, virtud, paciencia, amor fraternal, perdón, misericordia y vivir las 9 virtudes del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, no hay poder humano ni espiritual de los demonios que te afecten cuando tú estás viviendo un proceso. Entonces, parecía no haber diferencia entre ellas, entre la iglesia, entre las vírgenes. Esto es lo mismo que ocurre en la iglesia. Dice que viven precisamente antes de la segunda venida. Nosotros somos estas vírgenes. ¿Todas tienen el conocimiento de las escrituras? Pues sí, nosotros conocemos y solo el Espíritu. No recuerdo quién fue que estuvo orando y decía que nuestro sello de salvación tenga alto relieve. A mí me pareció impresionante escuchar, no sé si fue mi nieta, que es una viejecita, una intercesora impresionante, y decía que el sello de la salvación tenga alto relieve para que el Señor identifique y seamos rápidamente abrazados por su amor, porque vienen cosas terribles. Lo que acabamos de ver en esta nación, temblores, terremotos y un montón de muertos, esto no es ni el 1% de lo que va a vivir la tierra, porque está escrito. No es ni el 1%, son advertencias para nosotros. Por eso dice, mira, tienes que estar advertido. Y esto es importante. Todas tienen entonces conocimiento de las escrituras, han oído el mensaje de la venida de Jesús y esperan confiadamente su regreso. ¿Esperamos? Sí, esperemos. No pierda el ánimo. No se deje meter goles del adversario. Porque alguien me decía, yo estoy tan normal cuando me viene un pensamiento, pero qué absurdo. Cuando un pensamiento del adversario tú identificas, cuando le pides discernimiento. Porque hay pensamientos tan locos que dices, sí, no.
voy a hacer. Y la gente sale, se viste y sale a hacer lo que una idea loca que le vino a la cabeza impresionante. Y luego, mi hijita, ¿qué te pasó, hijito? ¿Por qué hiciste? Fue una idea, fue una corazonada, Silvita. Qué impresionante. Tu corazón no está diseñado para tomar decisiones. No, porque está en proceso. Dice que, la palabra dice que antes de conocer al Señor, el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios, dice la palabra, solo Él. Cuando la gente te dice, ¡ah, yo te conozco! Es falso. Es una alevosía, es un atrevimiento. No conocemos, capaz ni a nosotros mismos. Solo Dios te conoce. Solo Él nos conoce. Y dice que nos muda este corazón de piedra y nos da un corazón de carne que late sensiblemente a su palabra. Qué impresionante es el Señor. En la parábola de las 10 vírgenes interviene un tiempo de espera y exactamente es donde tu fe es probada. O dígame si no. Cuando tenemos una palabra, una promesa, queremos que sea ya. Entonces, ¿dónde se ejercita el músculo de la fe? En el gimnasio de la paciencia, de la espera, quietita. ¿Cuándo, Señor? Porque necesitamos ver ese milagro. Alimente, cultive, memorice, imprima. Abra su celular, vea su Biblia, apropiese de la palabra, porque es una promesa impresionante que el Señor le ha hecho. Dice, cuando se oye el clamor, cuando Nati nos leyó una palabra de Dios, ¡he aquí el esposo viene! Salid a recibirlo. Recuerde que la parábola decía, todas se quedaron dormidas. Todas. Es decir, la iglesia no es perfecta. No es perfecta. Todas cabecearon, Señor, ya no podemos más. También la palabra nos insta a decir que el Señor Jesucristo vendrá pronto por el clamor de los justos. Porque empezaremos a hacer un clamor, ven Jesús, ya no puedo más, ya no, Señor, ven. Y como está escrito, se cumple. Y el mismo Espíritu abrirá nuestra boquita porque Él nos usa. ¿Cierto? Eso es lo que hacemos los servidores, ser usados por Él. Para esto es importante el conocimiento, la preparación, la capacitación y los procesos. ¿Usted cree que si Dios no me haya sanado mis estupideces, mis delirios, mis desenfrenos, yo estuviera aquí? Es necesario ser procesado para entenderle. Mira, yo te entiendo, yo lo viví. Pero no puedo abrazarle a mi discípulo y decirle, sí, vamos a pecar, vamos a disfrutar la vida. Entonces no me ha procesado. El Señor tiene que procesarnos. Entonces este clamor, he aquí el esposo viene a salir y recibirle. Muchos dentro de las iglesias no están listos, no tienen el aceite en sus vasijas para las lámparas. ¿Por qué? Porque estas están sin el Espíritu Santo. Bien, recuerde que dijimos que nosotros como parte física, porque somos espiritual, mi cuerpo, el cuerpo es la vasija, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí te interpretamos así? El aceite es el Espíritu Santo ligado al tuyo. Entonces dice aquí que no está preparada. Por eso hoy vamos a pedir al Señor en la oración que llene nuestras vasijas, llene tu ser de su aceite. Porque cuando el aceite, es decir, la presencia del mismo Espíritu de Dios que ya está en nosotros. ¿Crees que está el Espíritu dentro de ti? Sí, pregúntele, por favor. ¿Crees que está el Espíritu Santo dentro de ti? ¿Crees? Claro que sí. Y hoy vamos a ratificar nuestra fe. Haremos la oración de fe. Una sola vez y para siempre le recibimos. Pero qué importante, Él está ya dentro de ti. Y cuando salimos presurosos a hacer el mal, cuando dice el Salmo, el salmista dice que el Señor aborrece los pies presurosos que salen corriendo a hacer el mal. Él aborrece. Te ama entrañablemente, pero aborrece el pecado. Ama al pecador, pero aborrece lo que hacemos cuando corremos a hacer cosas que a Él no le gustan. Y que le duele tanto al espíritu cuando estamos gritando, pecando, haciendo cosas que a Él no le gusta y no puede salir de ti. Qué impresionante si Él pudiera hacerse a un ladito hasta que pecamos, pero Él está ahí y dice que gime y le duele porque vive dentro de nosotros. Entonces dice que es importante resaltar la clase representada por las vírgenes insensatas. Dice que no está formada de ignorantes, es decir, la gente que es la insensata no ignora la palabra, no está conformada de gente ignorante, sí conoce la palabra.
No ignora para decir es que yo no sabía, no, sí sabes. Y sí conocemos lo que dice el Señor. ¿Y sabe por qué? Porque cuando le recibimos a Cristo Jesús se activa en nuestro espíritu que viene dormido la intuición, la conciencia y la comunión. Y la conciencia te está diciendo que está mal. Entonces tú conoces este tipo de personas, espero que no seamos en medio de los miles de millones de creyentes. Este es un brazo, el cuerpo de Cristo, aún en Senfol, que estamos en 17 países y tan hermoso levantando la obra, y en el norte del Ecuador están un montón de células y casitas y grupos vida, qué espectacular. Aún en medio de todo eso nosotros necesitamos salir del acomodamiento. Dice que ellas no están siendo ignorantes porque está claro que manifiestan respeto por la verdad y la han defendido. Es decir, las insensatas defienden, dicen, mira, hay salvación en Cristo. Yo tengo testimonios, les invitamos, traemos gente, sí, pero falta algo. Su problema consiste en que no han rendido a la obra del Espíritu Santo, no se han rendido. No han permitido que su vieja naturaleza sea quitada. Eso es lo que los convierte en carnales, pero son hijos de Dios. Las vírgenes insensatas conocen, defienden y todo, pero le hace falta culminar este proceso. Le hace falta depender del Espíritu, no le permite que le saque su antigua naturaleza, sigue iracundo, sigue mintiendo. Y la frase que con Dianita en la universidad nos llamó la atención de una maestra, y les comenté hace 2 domingos, dice que las ovejitas pueden caer en el lodo, pero no se revuelcan en él. Puedes caer y puedes equivocarte, pero por favor, no nos revolquemos en el pecado, porque las consecuencias del pecado son terribles, trae muchas cosas, muerte, destrucción, cosas muy pérdida, pobreza, daña muchas cosas cuando te equivocas, cuando finges, cuando mientes, cuando tapamos las cosas, sí, trae mucho desazón. Dentro de las vírgenes también dice que estas personas se han contentado con una obra superficial, sí, es decir, ya le conozco, me estoy congregando, qué chévere, soy puntual. No podemos caer en eso. Tenemos que ser bien firmes y plantados. Y yo digo esto, paso lento pero seguro, firme. No nos detenemos, avanzamos y seguimos. Y tantas cosas bonitas que el Espíritu ha planificado para este año. Una de ellas fue la celebración de las parejas nuevas, espectacularmente sensibles, sinceros. Estuvimos con Ani, sí, en colaboración. Qué hermoso, qué lindísimo. Fue un tiempo espectacular aquí. Gracias, y digo públicamente, a Dianita, Katy, Cristian, Edison, quienes organizaron este evento espectacular. El próximo semestre estará Nati con Víctor y Cari con Javier. Estarán bien y veremos la mano del Señor que nos ha respaldado. Bueno, querida familia, dice, no conocen a Dios y no han estudiado su carácter. ¿Por qué crees que la gente sale y peca y dice, no, Señor, perdóname, me equivoqué otra vez? Porque no conocen el carácter de Dios. Parte del carácter de Dios que me permitió el Señor entender ese domingo un poquito fuerte, una administración fuerte, que el Señor usó la vida de Nati, ¿cierto? Y nos instaba. Nunca ha pasado eso, como les dije. Nunca jamás el Señor ha ministrado así en una alabanza, por lo menos se ha manifestado en unas vigilias, en tiempos que nos apartamos a hacer cosas y sanidad. Pero bueno, fue muy fuerte, es cuando yo vi el carácter de Dios, vi la mano de justicia. Entonces yo decía, es por mí, Señor. Y Nati dice, es por mí, Señor, que hablaste, ¿por qué? ¿Qué hice? Pero bueno, no conocemos a Él o seguimos pecando porque no advertimos del carácter. Él es un papá lleno de amor, pero también es juez justo. Es un Dios de justicia, ¿sí? Es impresionante. Entonces dice, tienen que estudiar y conocer el carácter de Dios, no ha mantenido comunión con Él. Por lo tanto, no saben cómo confiar en Él. ¿Y qué es una comunión con Él? ¿Quién me podría decir en una palabra, en una frase? No sé, ¿cómo expresas la comunión con Él? Intimidad. Intimidad. 20. Esta iglesia es espectacular. Todos estamos untados del amor. Tenemos esta comprensión del Espíritu. Es intimidad. Esto es lo que nos orilla a nosotros a entender esta intimidad. Bien.
Dice que no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo, cómo vivir, cómo servir a Dios, ¿sí? Dice entonces que cuando le sirve a Dios, le va a degenerar en un meramente formulismo. Sí, voy, colaboro, apoyo así, hago esto, sale excelente. Pero ¿y dónde está la intimidad? ¿Dónde está la comunión? ¿Dónde está quebrantar mi vida? El proceso de volver a nacer implica volver a nacer. ¿Sí? Así como cuando estamos pariendo y nos toca tener un proceso de dolor, si es naturalmente va a doler y si es por cesárea también, porque es un proceso de dolor y la criatura viene a luz. Así también nosotros espiritualmente es un proceso que duele, por supuesto que duele, porque te quita venda de tus ojos, porque tienes que dejar un montón de cosas que nos gusta hacer, pero que tenemos que dejarlas para que veamos la gloria de Dios. A veces nos da temor soltar esto para coger acá del Señor. Tienes que soltar y con las dos manos y caerte. Tienes que experimentar que te quebranta tu ser, que de rodillas entiendes, necesito un cambio. Y eso es importante para nosotros. Dice que esta es la clase de personas que en tiempo de peligro claman paz y seguridad y sueñan cosas peligrosas. Me voy aquí, hago esto. Sueñan, piensan deliberadamente a pensar, a tener sueños absurdos. ¿Ves? Pero que también dice que cuando se despiertan alarmadas entienden su error y tratan de que otros suplan sus necesidades. Pero en las cosas espirituales, ningún hombre puede suplir la deficiencia del otro. La salvación es solo yo y solo yo y solo yo le recibo. Y entramos en una crisis impresionante cuando tú, ser amado, cuando tu hijo, tu pareja no entiende y no le amanece el nacer y tienes que, y vamos y congrégate y entramos en una locura, en una crisis. ¿Qué tenemos que hacer? Orar con amor, pero soltar, porque tiene decisión propia. Entonces, ¿qué oramos? Que el Señor le dé convicción de pecado, justicia y de juicio y que le amanezca la determinación de nacer bien. Por eso es que a veces nos desesperamos, pues vamos y les alamos y todo. Cuando son menores, obviamente que sí, ¿cierto? Los que le conocen a mi María José, de unos 13, 12, 15 añitos, bueno, a los 15 ya le sirvió al Señor, pero en su etapa de la estupidez, en la adolescencia, yo tenía que amarrarle una soga en el cuello y sentar y te sientas, y te sientas. Entonces era bravísima y así, ¿quién creería mi majo? Pero pasó su proceso, 6 meses literalmente me hizo orar y me salieron callos en las rodillas porque fueron crisis muy depresivas de mi pequeña, pero vi la gloria de Dios. Tenía que confiar en Él o en Él. Y eso sí le digo, el que nuestros niños crezcan aquí es un privilegio. Amén. Es un privilegio, familia. Porque es terrible ver cuando toman su voluntad y hacen lo que quieren. Una fórmula, doble rodillas. Tiene efecto sobrenatural y no te avergüenza el Señor. Es impresionante lo que Él hace, ¿bien? Recordemos que las insensatas tomaron sus lámparas no tomando consigo aceite, es decir, su cuerpito que alaba, que bendice, que canta, que vamos por aquí, los eventos, estamos en todas las vainas de la iglesia, ¿sí? Pero no tiene la llenura del Espíritu. Entonces estas insensatas tomaron sus lámparas, su vida, su cuerpo, no tomando consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cadenciaron, todas se durmieron. Todas se durmieron. ¿Cuál es la diferencia? Eso. La diferencia es que la mitad de ellas estaban preparadas, estaban llenas del Espíritu Santo. Y cuando tú conversas con alguien, te das cuenta si está con el Espíritu Santo o no. ¿Te das cuenta? Sí. Yo creo, Silvita, que las 5 sabían la importancia de lo que estaban esperando. Le dieron importancia, como en nuestro caso, al Señor. Y las otras 5 insensatas no le dieron importancia, no le dieron el valor a lo que esperaban. Sí, por los distractores, ¿no? No, ya vengo. Mañana voy. Y así. Entonces, tratemos. Si para nosotros, familia,
que le tenemos al Señor. Hay adversidades en este mundo. ¿Cuánto más vivirá la gente que no le tiene al Señor? Finge estar bien. Porque yo le garantizo, no hay un solo ser que no le tiene al Señor y que diga, no, yo estoy bien. Eso es falso. Así tenga dinero, tenga hijos sanos, tengan una vida emocionalmente sana, pero el espíritu está muerto. Entonces, este material que vimos en alguna ocasión, La espiritualidad emocionalmente sana, de Peter Escacero, es un libro espectacular, y con ese fuimos a un congreso, recuerden ustedes, congreso de familias, y vimos que emocionalmente tenemos que estar sanos, pero que también espiritualmente. Vamos a ver. El carácter es inestable, dice Deleuze. Lo que decía Dianita, no lo tomaron importancia. Ningún hombre puede creer por otro. No puede otro decirte, y sí, yo creo por ti y avancemos. No, solos, familia, solos. Cada uno toma la decisión. Y entonces entiendes a tu pareja o a tu hijo o a tu familiar cuando juntos han tomado esta determinación, pero individualmente. Individualmente es importante. Ningún hombre puede recibir el espíritu por otro. Nadie puede impartir a otro el carácter que es el fruto de la obra del espíritu. No, pero sí puedes orar por él porque el Señor ha dicho, yo y mi casa serviremos al Señor. Los chiquilines que aún no nacen, los que aún no comprenden el nacimiento que están en el arca, por la fe de sus padres serán arrebatados. Por la fe de sus padres. Porque aún no hacen conciencia, pero cuando ya estén conscientes, usted tiene que graficarle la salvación. Para que entienda y diga, sí, ¿quieres recibirle, mijito? Que si no, mira dónde te vas. Entonces la criaturita, sí, yo quiero. Hace conciencia de receptar, de nacer de nuevo. Esto es importante. Dice que la gracia de Dios ha sido libremente ofrecida a toda alma. Se ha proclamado el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Cuáles son las buenas nuevas de Jesús? Cuando Juan el Bautista le anunciaba y le vieron a Jesucristo, dijo, se ha acercado el reino de los cielos. Y esto es que usted y yo empezamos a inscribirnos para nuestro destino. Y inscribirte es aceptarle, recibirle en el corazón y dejar que él moldee. Conozcas el carácter de papá, seamos similares a Cristo. Y digamos, wow, hay un antes y un después en mi vida. Si tú tienes esto ahora, estás bien. Hay un antes y un después. Has desarrollado los dones del Espíritu. Tenemos que, familia. Un hito. Dice que cuando nacemos, todo creyente nace en el Espíritu con un don espiritual. Nacemos, entonces necesitamos decirle, Señor, quiero cultivar, enséñame, ¿cuál es el don espiritual que me has dado? Porque eso es para la obra, necesitamos conocerlo. Y que no se diga, familia, que no se habló. No, es que en mi iglesia no se habla de eso, sí se habla. Tal vez usted diga a otro hermano en Cristo, no hablan de esto en tu iglesia. Cristo viene, necesitamos desarrollar dones, talentos, servirle. Que seamos vasijas o lámparas de honra, de instrumentos de bendición. Y eso es importante. Dice Apocalipsis 22:17, el que oye diga ven, el que tiene sed venga y el que quiere tome el agua de la vida gratuitamente. Venga gratuitamente. Estamos en la dispensación. ¿Qué es una dispensación? Una dispensación es un tiempo, una temporada. ¿Recuerda la alabanza esta? Danzando en cada temporada, una dispensación es un tiempo. Y esta dispensación es la dispensación de la gracia. ¿Qué es la gracia? Que por su misericordia nos dio salvación. Luego, cuando ya el Señor haya cumplido con el propósito de llevarnos con Él, la gente que quede le tocará ya con su propia vida. Para nosotros ahora es la gracia. También dice que las vírgenes que dormían se despertaron de su sueño. Se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas. ¿Cierto? ¿Quiénes nos estamos preparando? Porque puede que venga en este mismo momento y que chévere fuera. Que el Señor Jesucristo venga y nos lleve a su reino, porque allá vamos a ir. ¿Sí? Esto es bueno. Dice, pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. Que nos halle, por eso es que dice la palabra de Dios que cuando el Señor venga nos halle haciendo lo bueno. Que también dice, así también hoy en día, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios.
nos va a poner cara a cara. El adversario te pondrá 1000 mentiras. Pero tú tienes que vencer, porque está escrito, Jesucristo le venció al adversario públicamente. Satanás está vencido y esa victoria nos dejó a nosotros. Así que cuando dicen, ay, es que no pude porque mira cómo el enemigo me atacó y nada, no le demos a él importancia. Nosotros tenemos la victoria, salvo hayas abierto puertas. Que ya en abril creo vamos a hacer el cierre de las 4 puertas y vamos a estar inscritos todos porque es necesario. Es necesario cerrar las puertas que abrimos a veces sin querer. Bien. Dice, mostrará si el alma es sostenida por la gracia que les acabo de decir. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Es decir, todo tiene su tiempo, todo tiene su proceso y este es nuestro tiempo. Este es nuestro momento y qué importante es que lo vivamos. Este es el momento para buscar que Jesucristo nos complete. Él es único, necesario y vital para toda la humanidad. Es decir, nadie te salva sino solo Jesucristo. Jesucristo. Dicen que cuando gesticulamos, hablamos la palabra Jesucristo, los demonios retroceden. ¿Ves? Peor cuando decimos por la sangre del Cordero de Dios. Es lo que aprendimos en los 21 días. El adversario huye de ti. No tiene por qué atacarte. Dice también que los seguidores de Cristo han de ver la luz sobre las tinieblas del mundo por medio del Espíritu Santo. Tú y yo somos luz. Estamos llamados a esa luz. La palabra de Dios dice que es una luz y cuando llega a ser un poder transformador en la vida del que la recibe. Trae transformación, trae limpieza. Tú necesitas vivir lo sobrenatural, necesitas vivir milagros, necesitamos ver grandes cosas. Bien, dice que implantando el corazón de los principios de su palabra, el Espíritu Santo desarrolla en el ser humano los atributos de Dios, lo que les acabo de decir. Necesitamos parecernos a Dios. Y mientras más nos parecemos, el enemigo menos nos topa. De hecho, en el momento que le recibes a Jesucristo, ¿cierto? Nace una cobertura en ti. Y por eso es importante cultivar. La luz de su gloria, su carácter brilla en los seguidores, así ellos han de glorificar a Dios en todo lo que hagamos. ¿Cuál es el propósito? Primero, para nosotros, glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Vas a trabajar, hazlo para Él. Vas a cocinar, hazlo para Él. Estás hablando con alguien, Señor, estoy conversando contigo. Le glorificamos en todo lo que hacemos, una característica. También dice que han de iluminar el camino a la casa del esposo, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, a la ciudad de Dios, a la cena de las bodas del Cordero. Que no se diga, amada familia, que no se advirtió. Bueno, la venida del esposo ocurrió a medianoche. Dice, y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo, de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mira, estamos advertidos y estamos prevenidos. El tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin, dice que está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra, con el espíritu de muerte. Las profecías de Daniel casi todas se han cumplido. Ya casi en su totalidad las profecías. Conclusión. Tenga la bondad, Nati, deme lectura a estas conclusiones. Y vamos a seguir con nuestros ojitos para orar. El prudente es feliz. El retrato de la persona prudente es totalmente contrario a la persona insensata y necia. El insensato es esa persona imprudente, necia, alocada, irresponsable e inmadura. Los proverbios dicen que el insensato desprecia la sabiduría. La prudencia es la virtud que dispone el espíritu a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios para realizarlo. Son, por tanto, actos de la prudencia el juicio sobre cuál es la acción más adecuada para alcanzar el bien y el mandato para llevarla a cabo. Familia, tenemos una promesa espectacular. Como conclusión tenemos Deuteronomio 30 del 15 al 19, ¿ya?
Nati, deme lectura, corazón, para que ya oremos y usted tome esta palabra para usted. Sí, tomémosla para nosotros. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Tremenda palabra. Hoy nos está poniendo en el tiempo, en la dispensación de la gracia, y te dice, escoge mi amor, mira qué espectacular, papá, que tenemos. Te dice, hoy te doy a elegir, ¿quieres el camino del bien, del mal, de la vida, de la muerte? Y para que seas bendito y tengas vida, tú y tu descendencia. ¿Qué tal? Está diciendo que si tomas una decisión acertada, tus hijos serán trastocados también de esta bendición. Pero que si tomas una decisión equívoca, lastimosamente tus hijos serán afectados. Indefectiblemente. Esto es así. Vamos a orar, querida familia, en este tiempito ya. ¿Qué le habló el Señor? ¿Qué le puso el Padre? Agradecemos mucho a los que vean esta filmación y este video de las parábolas.